iniciamos también con las actividades que van generando noticias en este recorrido informativo y ya conectados a través de la provincia de Orellana, a través de los medios de comunicación formal. También estamos en páginas web y en redes sociales. Y hoy nos acompaña, y a los tiempos lo vemos por acá, ya habíamos conversado con Javier Orti. ¿Cómo te va? Bienvenido, Javier. Muchas gracias por aceptar la invitación. En una primera instancia conocimos al candidato, conocimos quién era Javier Orti, y hoy vamos a hablar un poco de las propuestas que tiene Avanza. Javier Orti es candidato a la Asamblea Nacional en representación de Avanza Lista 8, es quien encabeza precisamente el tema de asambleístas nacionales. Javier, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto, Paulina. Un pero fuerte abrazo a toda la provincia de Orellana. Muy contento. Y bueno, aquí totalmente dispuesto para contestar todas las dudas en cuanto ya a los proyectos, planes que tenemos para la Asamblea Nacional. Javier, en el marco de todo este trabajo que vienen haciendo ustedes, ya más o menos tenemos cerca de 17 días para que termine este proceso de campañas que se cerrarán precisamente el 4 de febrero con miras a las elecciones del 7. Recorriendo el país, ¿qué te has encontrado? ¿Con qué novedades has podido observar, sobre todo que permiten ir acoplando a esos planes de trabajo que ustedes están manejando? Bueno, definitivamente, allá del plan de trabajo que se presentó en el CNE, cuando uno va caminando, va conversando con la gente, se va retroalimentando y va evolucionando el tema de las propuestas, ¿no? Y básicamente nosotros nos encontramos con, y se ha confirmado, por supuesto, que la reactivación económica, la generación de empleo y cómo la Asamblea puede ayudar en eso, es lo más urgente y necesario para el Ecuador. Y si a eso le sumamos, por supuesto, la deslegitimidad prácticamente que tiene la Asamblea Nacional, también ha reforzado nuestro plan de trabajo. Entonces, necesariamente lo que hemos escuchado es el tema del empleo y cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a complementarnos con el candidato presidencial como asambleístas para, por supuesto, generar las mejores herramientas que originen esta seguridad jurídica que necesita el Ecuador. La Asamblea Nacional, dentro de todo el trabajo que ustedes vienen ejecutando, ha tenido hoy en día no una muy buena aceptación, y lo dijimos la vez anterior, y siguen con ese tema de un 3% de aceptación ciudadana, actos de corrupción, y ha trastocado mucho el tema de la labor que hacen los asambleístas. Antes de hablar del plan de trabajo, Javier, ¿cómo entender o cómo poder visibilizar de una manera positiva la labor que hace el legislador, más aún cuando estamos en este proceso de elecciones y de tener nuevas autoridades? Meternos en la cabeza, Paulina, que el legislador no está por encima de absolutamente ninguna autoridad dentro del país y peor aún, por encima de ningún ciudadano. El legislador lo que tiene es un mandato que tiene que cumplirse dentro de la Asamblea y por ende tiene que darle resultados al Ecuador. Por eso tiene la poca credibilidad la Asamblea, porque la Asamblea Nacional no ha dado resultados, ha indignado mucho a la ciudadanía con su actual. Tenemos asambleístas presos, prófugos, asambleístas expulsados de la Asamblea, temas de corrupción y un sinnúmero de temas más. Entonces, yo lo que estoy planteando de entrada, y bien que tocas el tema, antes de entrar al tema de reactivación económica, propuestas de lucha contra la corrupción y demás, es necesario y urgente una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para irnos a un modelo de gestión por resultados. ¿Y qué quiero decir por resultados? Que se nos mide el trabajo a los asambleístas bajo 3 parámetros: asistencia y aportes dentro de las sesiones y debates legislativos, asistencia y aportes y trabajo que demostremos en las comisiones especializadas, por supuesto, calidad y cantidad de proyectos de ley presentados. ¿Para qué? Para que la ciudadanía sepa qué tiempo, cuántas horas realmente un asambleísta le dedica al cargo público al que fue elegido. Y así podamos ganar por horas, hora trabajada, hora pagada. Solo así, y esperando que el resto de asambleístas estén de acuerdo con esta idea, vamos a promover a que la Asamblea Nacional esté con gente que quiere trabajar por el país y no con gente que va a los másteres, regresa a los jueves y cobra $4,700 de sueldo, que no es nada justo para lo que el país le ha encomendado.
Javier, y en el marco de todo esto hay que precisar cosas muy puntuales que tienen que ver con el trabajo del asambleísta. El tener esa capacidad o esa formación para poder llegar a la asamblea, ¿es necesario o no conocer sobre leyes, conocer sobre cultura general y sobre los acontecimientos que hoy vive nuestro país para poder hacer de la asamblea algo distinto, un verdadero poder legislativo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mucha gente me ha dicho que cómo les desearía que nuestros asambleístas tengan la misma preparación, experiencia. En mi caso, yo he sido diputado alterno en el año 2006, he sido 2 veces asesor parlamentario, he sido parte de la unidad técnica legislativa, que es el filtro que califica los proyectos de ley antes de entrar al CAL, por ejemplo. Entonces, se debe tener mucho conocimiento de legislación, qué características debe tener una ley antes de presentarse, cómo se hace el trámite de ley exactamente. Te voy a decir una anécdota súper rápida, Paulina. Cuando yo estuve en la unidad técnica legislativa, 4 de cada 10 leyes eran plagio de legislaciones colombiana, chilena, mexicana. O sea, a ese punto ha llegado la Asamblea Nacional. Entonces, la mediocridad hay que dejarle a un lado. Necesitamos no solo preparación académica, experiencia sobre todo. Hay que hacerle funcional a la escuela legislativa. La ciudadanía no sabe que dentro de la Asamblea Nacional hay una escuela legislativa. Y esta escuela legislativa tiene que darles a los candidatos por lo menos un buen curso preparatorio, no solo a los candidatos, sino también ya a los asambleístas electos. Recordemos que nosotros nos van a elegir el 7 de febrero. Y del 7 de febrero al 14 de mayo van a pasar 2 meses en donde la escuela legislativa tiene la obligación y nosotros tenemos que ir a esas clases para totalmente capacitarnos en ese sentido, más allá de que ya tengamos la experiencia y la preparación. Pero definitivamente, preparación académica, experiencia y calidad moral son las 3 características que deben tener los nuevos asambleístas. Javier, iniciamos y vamos a hablar un poco de cómo reactivar el agro. Es el punto más importante y sobre todo el que más se resaltó durante el año 2020 a propósito de lo que venimos viviendo dentro de la pandemia en el territorio ecuatoriano. Y esto se puede promover a través de leyes eficientes que no queden solamente en papel y que promulguen en verdad esa realidad que tanto necesita hoy el agro ecuatoriano. A ver, ese es un tema muy importante, Paulina, y es parte de la reactivación económica y del paquete de reformas que estamos armando para consensuarla con otros bloques legislativos y generar seguridad jurídica. Hay un sinnúmero de leyes dispersas alrededor del tema del agro. La ley de fomento agrario, la ley agrícola, la ley de tierras, que es la soberanía alimentaria por acá, un sinnúmero de cosas. Entonces, así como existe, por ejemplo, el Código Orgánico Penal, por ejemplo, integral penal, debemos crear un solo código que recopile lo mejor de todas estas leyes, que se llame Código Orgánico Integral Agropecuario. Pues primero ponemos en orden la legislación. Segundo, entramos a reformar lo que tengamos que reformar en este código. ¿Sí? ¿Con qué tema? A ver, necesitamos erradicar el tema de la intermediación, ir hacia el precio justo de los agricultores, así permitir la concentración de centros de acopio en todos los territorios agrarios. Necesitamos viabilizar el tema de riego, que llegue a todos los territorios. Necesitamos viabilizar el tema de financiamiento. Ya voy a hablar del tema del Código Monetario, Financiero y Bancario, en donde a los agricultores se les dé fuentes de financiamiento importante. Se debe tener incentivos arancelarios para los insumos agrícolas, para la importación de semillas mucho más productivas. O sea, el objetivo es que se puedan producir alrededor de 500,000 hectáreas no productivas y así comienzas a generar miles, si no es millones de fuentes de trabajo. Entonces, la parte agrícola es muy importante. ¿Y por qué todo el mundo habla del tema agrícola? Fácil. En la pandemia, si no era gracias a los agricultores, este país se moría de hambre. Gracias a la agricultura, los alimentos llegaron a la casa, pero eso también desnudó una falencia total en el tema del precio, que lastimosamente no beneficia directamente al agricultor, sino los beneficiarios prácticamente son los que están dentro de la cadena productiva. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la agricultura, la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario.
Hablemos de otro punto también muy importante. En nuestro país, cada 72 horas una mujer muere y vivimos una realidad, sobre todo de lo que tiene que ver a la violencia del núcleo familiar durante el 2020, también que fue conyugada por el tema de la pandemia, Javier. Y aquí hay que hablar mucho del trabajo que deben hacer los asambleístas en el marco de esas leyes que ya se tienen, pero que siguen en papel y que no han sido funcionales o que por diferentes circunstancias no han tenido lo necesario para poder arrancar de manera efectiva con este mal social que afecta a la familia ecuatoriana. Dos temas que también ha desnudado la pandemia. Uno, el maltrato intrafamiliar, por supuesto que se incrementó. Y dos, el femicidio. En los dos casos, pero principalmente en el tema femicidio, lo que estamos planteando, ¿sí?, es que a través del presupuesto anual del Estado se financie un fondo de reparación. ¿Qué significa este fondo de reparación? No solo las víctimas de femicidio son las que han recibido el daño, sino también sus familiares, los niños sobre todo. Pero lastimosamente los familiares no cuentan con el financiamiento para reparar el daño que se le ha hecho a la víctima, ¿sí? Y los niños deben tener un seguimiento psicológico, deben tener acceso a una buena educación y demás. Y para eso se necesita dinero. Se necesita un fondo de reparación en el caso de femicidios. Y por supuesto, hacer el seguimiento necesario. Existe la ley, ya está aprobada la ley de erradicación del maltrato, pero no existe el financiamiento ni tampoco el seguimiento necesario para tratar de erradicar este fuerte mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana. Otro tema importante que también, y ha sido base también de los candidatos a la Asamblea Nacional, tiene que ver con el tema del acompañamiento de leyes, reformas que permitan también que el emprendedor, sobre todo el emprendedor joven, tenga esa vinculación directa para poder ser un aporte positivo dentro de lo que es el territorio ecuatoriano y que esos emprendimientos permanezcan en el tiempo, se reactiven porque algunos están parados, otros han tenido que darle la alternativa diferente a estos emprendimientos y más allá de ello, tener que esperar leyes que propicien el mejoramiento y la calidad de tener un buen servicio, un buen emprendimiento que promueva la generación de empleo, que promueva la reactivación económica, pero sobre todo que dé estabilidad a esos emprendedores. Ese es un tema fundamental y hay que reformar el tema de la ley de innovación y emprendimiento en el sentido de que a los emprendedores se les tiene que garantizar o facilitar primero el acceso a financiamiento. Vamos primero con ese tema y luego otras cosas importantes que quiero hablar y lo más rápido posible. En el tema de financiamiento necesitamos reformar el Código Orgánico Monetario y Bancario en donde está la integración de la Junta Bancaria y es esta Junta Bancaria la que establece los parámetros de crédito para toda la ciudadanía y en este caso parámetros absurdos para el emprendimiento porque lastimosamente al emprendedor se lo cataloga como un sujeto de alto riesgo y por eso los créditos de los emprendedores están en un promedio del 20%, que es una locura, es una usura prácticamente. Entonces, necesitamos reformar esa ley para que el emprendedor tenga la herramienta financiera. Pero el emprendedor no es suficiente para eso, porque recordemos que para que un emprendedor comience a tener ganancias de su emprendimiento, tienen que pasar 2 o 3 años. Y aquí tenemos que darle otra herramienta y sin miedo tenemos que tratar el tema del código laboral. Tú preguntas a cualquier emprendedor, no solo al gran empresario, porque siempre se sataniza a los grandes empresarios, al pequeño emprendedor. Si tú le dices, ¿cuál es uno de tus mayores problemas? Te dicen la contratación de personal. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente el actual código laboral ahuyenta la creación de empleo formal, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy planteando yo? Lo que estoy planteando es la revisión de este código laboral para insertar lo que ya se encuentra en estos momentos como acuerdo ministerial, subirlo a ley, para que también se pueda pagar por horas a varios empleados sin precarizar el empleo. Que en las horas que trabajes, incluido la seguridad social, los beneficios de ley y demás, pero que seamos flexibles en el tema de horas. Inclusive esto permitiría que muchos tengamos más de 2 ingresos, ¿no? Que una persona que tenga un trabajo estable también pueda ser contratado por horas en otras empresas y con el reconocimiento de los beneficios de ley. Entonces tenemos que ser mucho más creativos e innovadores en el tema de contratación de personal, porque si no, seamos sinceros,
El nuevo emprendedor lo que hace es tratar de evadir algunas cosas, entre eso el tema laboral. Y ahí sí nos preguntamos, ¿por qué prefieren contratar a extranjeros que contratar a los mismos ecuatorianos? Y es por el tema de las restricciones legales que existen dentro del Código Laboral. Javier, para conectarnos a otro punto importante dentro de las propuestas, y como tú lo decías, lo vamos a ir avanzando lo más rápido posible porque tienen bastante información, hablemos de la educación, pero no solamente en el marco de la educación superior, hablemos desde la educación inicial, la educación básica, la secundaria y la universitaria o la superior, que permite que todo esto vaya siendo un complemento por etapas y que hoy en día hemos visto fragmentados ciertos espacios porque el tema de la teleeducación ha sido una falencia muy complicada en el Estado ecuatoriano. El tema de la educación superior, por ejemplo, en las provincias amazónicas todavía no se tiene o no se han completado con tener universidades públicas, lo que permite que jóvenes accedan mayormente a poder profesionalizarse. ¿Cómo ir cambiando esta imagen, este marco del tema educativo? Por más buenas leyes de educación que tengamos, si no damos herramientas básicas para que esta educación se transforme, no vamos a avanzar nunca. Nombraste el tema de la teleeducación. ¿De qué teleeducación vamos a hablar si no mejoramos los sistemas de conectividad y sobre todo el acceso a la tecnología? ¿Sí? Si no podemos, si no tenemos acceso a la tecnología, no podemos meter en los pensos de estudios, sobre todo en las escuelas públicas, el tema del manejo hoy por hoy de la tecnología, de la computación, de los smartphones, de las tablets, etcétera, etcétera. Entonces, hay que trabajar en el tema de conectividad, hay que insertar e innovar el tema de las mallas curriculares, hay que regresar también al tema de la ética, al tema de la cívica, que es muy importante, al tema del emprendimiento desde los niños, hay que incentivar también el tema del emprendimiento. Y por supuesto, en el tema de la educación superior falta mucho en el Ecuador. Y qué bien que topas el tema amazónico. No puede ser posible que en la Amazonía no existan universidades públicas, siendo la Amazonía los territorios fundamentales en donde se produce grandes cosas como el tema del petróleo, por ejemplo. Entonces, los amazónicos deben tener su propia universidad. Eso, no, obvio, por si acaso no estoy ofreciendo universidad, porque eso no es una competencia de un legislador, pero debemos ir a reformar la ley de educación superior a fin de acercar más la educación a los territorios. Eso es lo que se tiene que hacer. Y debemos no poner taras de restricción para el acceso a la educación superior. Entonces, el examen tiene que ser erradicado. Debemos regresar al tema de los preuniversitarios y sobre todo también construir y fortalecer el tema de los institutos tecnológicos con el tema de la educación técnica para aquellas personas que realmente no van a acceder a la universidad y se necesita también mano de obra capacitada con las carreras técnicas. Este tema del examen de ingresos ha generado una especie de mercado negro que si no tienes dinero no tienes acceso a las preguntas y las respuestas del examen, ¿no? Así de simple. Seamos sinceros. Entonces, hay que cambiar eso de plano y irse a una educación mucho más innovadora, con otro tipo de valores y que por supuesto tengamos en un futuro profesionales que básicamente se queden a servir en el Ecuador. Bueno, gracias por el espacio. Parece que tenemos información que se ha ido la luz eléctrica ya en Orellana. Por lo tanto, se quedó abierto el Facebook Live, me quedé solo. Pero bueno, ya habrá oportunidad de volvernos a conectar. Un agradecimiento, un fuerte abrazo a todos. Franklin, Natalia, un fuerte abrazo. A Franklin Flores también, un fuerte abrazo a toda la gente que está apoyando este proyecto político. Estamos con Isidro Romero, con Sofía Medino. Así que este 7 de febrero vota todo. Gracias, ya nos estamos viendo.